noches a todos los presentes. Les saluda Jessica Colchado. En nombre de la mesa les queremos agradecer acompañarnos hoy día, tanto a los que están aquí de forma presencial como a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, esta noche nos convoca la poesía. Estamos muy contentos de celebrar el nacimiento de estos bellos poemarios que son Canto a la hoja que cae, de Úrsula Alvarado, y Destrucción del tiempo, de Wilber Moreno. Quiero empezar por presentar al editor, de Hannah Harawi, John Martínez. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Es poeta, editor, comunicador social y gestor cultural. Ha publicado Collage de viajes por Ediciones Altazor, El elegido por Casa Catay Editores Perú en el año 2011 y Campanas bajo el mar por Underground Editores. Textos suyos han sido incluidos en Medusa, brevísima antología arbitraria con Paracaídas Editores en el año 2012 y Vox Horrízona, muestra de poesía joven del Perú por Malabares Editores en el año 2014. Ha realizado los videos poemas Extremidades, Raíces y Cuerpo tallado a verbos. Es director del sello Hannah Harawi Editores. Además ha publicado A lo mejor soy otro, una antología de poemas de César Vallejo, y la colección futurista, serie de 5 libros sobre la ciencia ficción, ambos trabajados impresos por la Municipalidad de Lima. Adelante. Gracias. Bueno, ante todo, yo quiero agradecer a nombre de Hannah Harawi a Wilber y a Úrsula por confiar en nosotros. El proyecto de ellos nace desde el amor, y para nosotros, que somos una editorial que también somos una pareja, fue muy emocionante desde ese lado pues poder trabajar ese proyecto, ¿no? Porque ellos ya tenían todo súper claro, ¿no? Todo su camino, y eso hizo que nosotros como editorial probablemente solamente asistiéramos a las ganas que ellos tenían de tener los libros como ellos habían soñado. Entonces, les agradezco la paciencia también por todo el tiempo, y es un gusto que este año, que para todas las editoriales la actividad ha sido poca, ¿no? En general, nosotros como Hannah Harawi solo hemos sacado 3 libros. Es un gusto que en tiempos de pandemia pues la gente confíe en la poesía, apueste por proyectos poéticos, y sobre todo pues apueste por el libro impreso, ¿no? Yo ahorita personalmente estoy trabajando en una edición digital, en mi trabajo, y todo digital ahora, hasta las presentaciones como lo que tenemos en este instante, ¿no? Pero poder tener un libro en las manos, compartirlo, intercambiarlo, y todos esos detalles que le da la poesía, es algo que nos fortalece a nosotros como casa editorial, y obviamente a toda la literatura peruana. Tanto Alex como Belén van a conversar acerca de los detalles de los libros, ¿no? El contenido, el mensaje. Mi intención no es esa. Mi intención es animarlos a que puedan leer este trabajo. Ambos son autores que hace tiempo no publicaban, entonces en esa complicidad que te da el tiempo hay un montón de claves y de caminos que estoy seguro que lectura tras lectura que ustedes tengan del libro van a ir descubriendo esas posibilidades. Sin más que agregar, yo les quiero de nuevo agradecer también al espacio que nos da también la posibilidad de poder reunirnos, algo que habíamos buscado bastante, poder compartir este espacio, y solo quiero de nuevo agradecerles a todos por su presencia, y bueno, continuamos con ustedes. Bueno, nos acompañan en la mesa Alex Morillo y María Belén Milla para los comentarios. Empezamos presentando a Alex. Él es poeta, investigador literario y docente universitario. Es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el 2008 publicó su poemario Fragilidad de lo Visible bajo el sello de Pájaro de Fuego. Ha sido ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Asimismo es autor de diversos trabajos de investigación centrados principalmente en el estudio de la poesía peruana del siglo XX, destacándose entre ellos el libro La poética nodal, el nudo y su fundamentación estética
ética en la poesía escrita de Jorge Eduardo Eyelson en el año 2014. Actualmente se desarrolla su labor docente en la Escuela de Artes Escénicas en la Universidad Científica del Sur, en el Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico, en la Maestría en Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Diplomado de Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Maestría de Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad Católica Sede Sarre. Con aplausos. Muchas gracias, Jessica. Buenas noches con todos. Bueno, para mí es una oportunidad muy grata por dos razones muy importantes. En primer lugar, porque me permite salir de la virtualidad un poco y volvernos a reencontrar en una actividad presencial, ¿no? Ya se extrañaba este tipo de actividades y de experiencias que espero que poco a poco retornen. Y en segundo lugar, y más importante para mí aún, es de hecho estar en una mesa y tener el gusto de comentar, aunque sea brevemente, el poemario de un grato amigo que es Wilber, ¿no? A quien felicito, y por supuesto también a Úrsula. Le decía a Úrsula hace un momento que entre tanto trajín académico del año, a estas alturas ya se siente un poco la carga, ¿no? Y cerrar el año leyendo estos libros en verdad es bastante gratificante. Me he sentido, he recuperado esa sensación placentera de lector que a veces uno abandona o descuida porque tiene otros intereses académicos de por medio, ¿no? Creo que me han devuelto esa sensación de un lector despreocupado de el deber, y se los agradezco por eso. He disfrutado mucho la lectura de ambos libros. En verdad yo solo voy a comentar el de Wilber. Belén, por supuesto, hará lo propio con el de Úrsula. Pues bueno, aprovecharé el tiempo porque sé que el tiempo es tirano. Voy a decirles algunas cuantas ideas en torno a la destrucción del tiempo. Me he concentrado precisamente en lo que el título anuncia, ¿no? Y creo que es un tópico bastante perseguido por muchos poetas a lo largo de una infinidad de tradiciones. Cómo el poeta se acerca a la idea del tiempo, ¿no? Y cómo trata de poetizarla. Yo partiría con una premisa que me dejó la lectura de este libro, ¿no? El tiempo es una unidad de medida del sentido del humano, ¿no? No es simplemente la concepción del poeta que ve pasar el tiempo y puede abstraerse y construir una idea de lo que supone esa experiencia trascendental, sino que ve en el tiempo la posibilidad de medir su condición humana. Y eso me parece que vamos a encontrar en el poemario de Wilber. A mí me generó por lo menos 3 preguntas este poemario, ¿no? ¿Qué tipo de conciencia se debe tener para salirse de la experiencia del tiempo y tratar de objetivarlo, ¿no? Porque todos estamos inmersos en la experiencia del tiempo, pero hay que tener cierta sensibilidad y hay que pulir cierta conciencia para salir de esa experiencia y objetivar esa experiencia, tratar de decir algo de ella, ¿no? Esa experiencia, ¿cómo la maneja la poesía, ¿no? La poesía es capaz de provocar ese tipo de conciencia y me parece que Wilber lo demuestra, ¿no? Entre múltiples personas o sujetos que intente dar cuenta del tiempo, entre filósofos, historiadores, qué sé yo, es el poeta el que tiene la sensibilidad, tiene la visión, ¿por qué no? Tiene la sensibilidad para ejercer, ¿por qué no?, cierto distanciamiento y procurar dar una visión de lo que para él supone la temporalidad, pero mejor aún de lo que la temporalidad puede hacer en él. Y eso me parece que es una idea que persigue muy bien, que está de principio a fin en el poemario de Wilber, ¿no? Y de hecho me hizo recordar a una enorme tradición, vamos, desde Baudelaire a nuestros días. El tiempo es, y eso que solamente estoy hablando de una perspectiva moderna de la poesía, ¿no? Recordaba un fragmento de un poema de Baudelaire, El reloj, por ejemplo. Baudelaire dice: 3600 veces por hora el segundero murmura recuerda. Rápido con su voz de insecto, ahora dice: yo soy antaño y yo he bombeado tu vida con mi trompa inmunda, ¿no? Esta sensación de que el tiempo persigue al hombre, ¿no? De que está detrás de él, de que no le deja respiro. Lo encontramos en Baudelaire, pero no podemos dejar de pensar, por ejemplo, en un Vallejo en Los 9 monstruos, ¿no? Cuando dice: y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo.
y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces, ¿no? Es decir, cómo estos poetas de inicio de siglo ya tienen una conciencia temprana de lo que el tiempo, de lo que la modernidad ha hecho con el tiempo, ¿no? No es necesariamente la preocupación de Wilber, pero sí desde otra perspectiva y desde otro interés, creo que el poemario de Wilber se inscribe en una tradición. Yo más lo veo cercano, además de estos poetas, por supuesto, a Sebastián Salazar Bondi, a Rodolfo Inostroza, porque no, a Juan Ojeda, y hace poco estaba revisando a Guillermo Chirino Cunio, porque en ellos está esta idea, lo voy a decir de esta manera: el tiempo del hombre se ha consumado, ¿no? El tiempo del hombre se ha consumado, ha tenido un término, ¿no? Me parece que hay una idea desde esa perspectiva también que Wilber trabaja. Y una metaforización interesante del tiempo pasa por la idea de la oscuridad, o la imagen de la oscuridad tal vez, ¿no? Se grafica en el poemario una suerte de tiempo oscuro, sombrío, que ciertamente desnaturaliza la condición humana, ¿no? La metáfora de la oscuridad me parece que está muy presente, está muy marcada, ¿no? Y tanto es así esta desnaturalización de la condición humana que el primer poema que ustedes van a encontrar es una muestra de ello. El primer poema, que se titula Búsqueda, muy rotundo Wilber para escribir lo siguiente: mis manos se van sin mí, por ejemplo. La idea de un cuerpo fugaz, de un cuerpo desmembrado, inorgánico, de un cuerpo que no es compacto y de un cuerpo que de alguna manera ha sufrido los estragos de una temporalidad incesante, ¿no? Me parece que también está esa idea muy marcada. Y la corporalidad, que es algo que también comparte con el poemario de Úrsula. Bueno, no voy a entrar a detalles en torno al poemario de Úrsula, no quiero ser abarcador ni mucho menos, pero los poetas peruanos atienden mucho a la corporalidad. Yo estaba pensando esa idea, le estaba dando vueltas, y creo que los dos poemarios son una muestra de ello, ¿no? Pero lo interesante es esto: yo no creo que sea un poemario que cae en un tono ni mucho menos lastimero, ni pesimista, ni cae en un código existencialista de denunciar o sentirse resignado ante un tiempo del hombre que ya acabó, ¿no? O un tiempo que ha desnaturalizado completamente la condición humana. Me parece que en la voz poética que encontramos en este poemario está la sensación de que intenta buscar un lugar en medio de esa oscuridad que tanto se metaforiza, ¿no? La oscuridad no termina siendo una situación o una consecuencia negativa, sino es el estado desde donde el poeta es consciente que está construyendo un discurso, siento yo, ¿no? Por ejemplo, en Refugio está la idea del poeta, o de la voz del poeta, que es un canto en medio de esa oscuridad, ciertamente. En medio de esa oscuridad intenta generarse un lugar para cantar esa condición humana que busca, jugando un poco con el título, más que destruir, de construir la temporalidad y de construirse a sí mismo como sujeto de una conciencia, de una visión, ¿no? Dice, hablando de la boca humana, en el poemario de Wilber, se asume que la boca humana es un refugio sagrado, por ejemplo, ¿no? Es decir, a pesar de esa oscuridad, a pesar de esos tiempos oscuros, el poeta siempre tiene algo que decir. El poeta siempre es capaz de generar una luz en medio de esa oscuridad y plantear o proyectar una visión, ¿no? Y eso es muy claro en otro poema como Abismo, por ejemplo, ¿no? En Abismo dice: estoy tanteando en la oscuridad, mi piel toca la punta del tiempo, ¿no? El poeta no rehúye a la oscuridad, no escapa de ella, sino se acomoda en ella, y en ella edifica una visión. Me parece que eso es bien interesante en el poemario de Wilber. Entonces, la oscuridad no termina siendo, en función de, como una metaforización del tiempo, de la idea del tiempo que quiere construir Wilber, algo sobre lo cual quiere escapar. No, es un impulso. Yo diría aún más, ¿no? Es una fuente de conocimiento y vida para el yo poeta. No rehuye de la oscuridad, se apropia de ella, ciertamente, ¿no? Y eso está clarísimo, clarísimo. Yo lo diría en estos términos: la oscuridad reinventa la condición humana. Hay un texto que, bueno, no quiero espolear,
pero permítanme leerles por lo menos unas líneas de un poema que a mí me llamó mucho la atención, que es Nocturnidad, ¿no? La noche estira en su negrura sobre los cuerpos, sobre los muñones que levanta sus dedos acusadores. La noche olvida sus motivos, su naturaleza, su crueldad intrínseca. La noche rodea a los cuerpos, los abraza para protegerlos de la luz del sol que abate con su claridad. Ella brinda su oscuridad desinteresadamente. Abajo los mugidos de sus hijos ruegan por sus brazos, por un poco de su piel materna, ¿no? La oscuridad protege a sus hijos, dice, ¿no? O sea, ya no es la idea de rehuir de la oscuridad, como les decía, sino en darse un lugar en medio de esa oscuridad. Por eso es que yo creo que no cae en un tono ni lastimero ni resignada esta voz poética de Wilber, ¿no? O del poemario de Wilber. Ahora, otra idea que se desprende de lo que acabo de mencionar, y por favor me van avisando si me pasó el tiempo, a veces lanzo ideas y me pierdo en el tiempo también, es la idea de un cuerpo hipersensibilizado por la oscuridad, ¿no? O sea, la oscuridad no entumece la corporalidad, sino la vuelve más lúcida, la vuelve más sensible y más aprensible, ¿por qué no? Pero es muy interesante cómo proyecta ciertas ideas en torno al cuerpo este poemario, ¿no? El cuerpo que apenas puede ser aprendido por las palabras, por ejemplo, ¿no? Y eso también comparte con el poemario de Úrsula, me parece, ¿no? En El cuerpo de la calle, que es otro texto de Wilber, se habla de un tiempo indeterminado, de un tiempo indiferente, de un tiempo acabado, pero a la vez el yo poético testimonia el hecho de que está en medio de líneas que se aprietan, dice, o en medio de la aridez de las líneas, ¿no? O sea, esta oscuridad de la que estamos hablando, de la que al menos me estoy enfocando, y que tiene que ver mucho con la concepción del tiempo que Wilber construye, pasa porque de nuevo es una posibilidad para redefinir el quehacer del poeta, ¿no? El poeta no es que se quede inexpresivo, sino que entiende que esta temporalidad, que para mí no destruye, sino deconstruye, lo lleva a nuevos retos de expresión, a nuevas posibilidades de expresión, tal vez, ¿no? Y es muy interesante porque a mí una de las cuestiones que más me llamó la atención del poemario de Wilber es cómo se hace a un lado de la idea o de la experiencia del tiempo y transita por esa concepción del tiempo. Transita por una idea de atemporalidad también, ¿no? Recorre la temporalidad, ¿no? Y por eso les decía que en este poema Cuerpo de la calle da la sensación de que el poeta recorre la calle, pero para cantar esa consumación temporal y para cantar esa oscuridad, ¿por qué no? En otro poema como Naviero, por ejemplo, fíjese lo que dice Wilber, o en todo caso lo que proyecta el poema. El tiempo recorre la tierra con viento cruel. Pero volvemos a la idea de que no es un tiempo, no es un tono lastimero, no es un tono resignado, sino que se celebra la posibilidad de seguir cantando en medio de la oscuridad, ¿por qué no? Uno de los poemas que sin lugar a dudas me parecieron más interesantes es Origen, ¿no? Se abstrae y juega con la idea de un origen del tiempo, ¿por qué no? Y al menos permítanme leer las últimas líneas de ese texto. Y por cierto, mientras voy buscando el poema, yo diría que es un poemario bastante versátil también, ¿no? Porque se mueve en múltiples registros, ¿no? El versolibrismo está muy marcado, pero también hay una exploración de la composición visual del poema, vuelve a la medición silábica también y una estructura más medida. Entonces en verdad juega con la prosa poética. Yo siento, y la última parte, Wilber, y yo te digo como lector, es la que, bueno, es que yo ya te he conocido otros textos también, ¿no? Y yo siento que te sientes muy cómodo con la prosa poética. En la prosa poética, si bien es cierto en las dos primeras partes hay imágenes muy interesantes, en la última parte, cuando apelas a la prosa poética, la abstracción es más potente, ¿no? O sea, el juego de las imágenes es mucho más rico, ¿no? En la tercera parte, para mí, es la preferida del libro. Fíjense, les voy a leer el último párrafo de Origen para que tengan una idea de lo que estoy comentando. En la última región del espacio aparece lento el resurgimiento de una explosión.
Partículas de luz invaden la piel que nos contiene. Es un gran animal el que ruge en el fondo de la sombra. Oscuridad en la superficie del miedo. Oigo desde este lugar cómo se estira la vida. Percibo el crujir de huesos y el sufrimiento de la razón. Contemplo los colores tornasolados y vivos de su fragor. La luz en pequeños corpúsculos eleva su canto como trozos partidos de amor, de sentimiento puro que se degrada en la muerte, ¿no? O sea, hay una otra cuestión que me parece importante en función de esta metaforización de la oscuridad y su relación con el tiempo, es cómo Wilber se atreve a explorar mucho la sensorialidad de su yo poético, ¿no? Es una aventura, es una pretensión bien jugada, me parece, en el poemario, el hecho de que haya muchas imágenes que juegan con la sensorialidad. Y eso me parece un acierto, ciertamente, ¿no? Y otra idea que a mí me pareció muy interesante es cómo hay una permanente autoexploración del yo, ¿no? El yo es una voz y un posicionamiento que constantemente está volviendo sobre sí mismo, pero vuelve con la intención de dar cuenta de un fuera de sí. La interioridad necesita ser expuesta, ¿no? Prácticamente la interioridad del sujeto no existe porque en todo momento está expuesta, está exteriorizada, ¿no? Es muy interesante cómo es una interioridad desbocada, diría yo, ¿no? En Ceguera, que es otro poema de este libro, dice, hay un verso que señala lo siguiente: no siento más dolor ni más afecto. Es como si toda la interioridad se pone sobre la mesa para refundarse en medio de esa temporalidad que se está deconstruyendo, ¿no? Yo siento que en todo este poemario hay un gesto deconstructivo del yo, ¿no? Un gesto de reinvención de ese yo. Y hay muchos poemas que lo señalan así, me parece, ¿no? Está Artificio, Grieta, Elephant Man, Universos Diminutos. En Universos Diminutos es claro, ¿no? Dice, escribo o disparo sobre mí mismo, dice Wilber en un momento, ¿no? Y Viajante también, pero en Grieta, al menos las tres primeras líneas, sí me permito, perdonen que esté leyendo, porque lo que tiene que leer es Wilber, pero para que vean que he disfrutado como lector. En Grieta dice algo muy interesante Wilber, al menos en las tres primeras líneas, que es lo que el tiempo me va a permitir compartir. A ver si lo encuentro. En Grieta dice: estoy viajando como quien se inmersa, como quien desde el filo de su abismo contempla su descomposición, ¿no? Hay mucha templanza para explorarse a sí mismo, ¿no? No cae, otra vez, y perdonen que insista con esta idea, en el tono nostálgico de la autoexploración. Hay un posicionamiento muy fuerte para autoexplorarse a sí mismo, me parece, en este poemario, ¿no? Y esto nos lleva a otro tópico bastante marcado, yo no diría no solo en la poesía peruana, sino en la poesía contemporánea en general, que es el tópico de la búsqueda incesante, que tiene que ver con la reinvención del ser, ¿no? En Sumidero, por ejemplo, dice lo siguiente: deja de contemplar, estoico, tus vísceras desfallecientes y entrégate a la dispersión como a la soledad durmiente de un ronquido. Y esto es muy interesante porque tampoco es este poemario una reflexión que intenta ser muy filosófica, de una abstracción muy hermética, sino es un yo poético muy posicionado en su cotidianidad también, en el día a día, en el transcurso permanente de la cotidianidad. Desde ahí deconstruye esta idea del tiempo y esta concepción del ser que les menciono, que me parece que es lo estructural en el poemario, ciertamente, ¿no? Hay otros temas, por supuesto, pero me estoy concentrando en un aspecto que a mí como lector en particular me llama la atención, ¿no? Y cerraría, creo que ya estoy a tiempo, ¿no? Y cerraría con esta, o reafirmaría esto que les decía al inicio, ¿no? Me parece muy interesante la tercera parte del poemario, me parece del libro Las imágenes más logradas, de hecho, pero me parece que llega un punto de clímax en la tercera parte donde la exploración de la sensorialidad ya llega a un éxtasis, ¿no?
fíjense que en uno de los versos dice, es la violencia de vivir. Muy horaceniano me sonó eso también, ¿no? Es la violencia de vivir, ¿no? El hecho de la explosión vital, el yo poético busca apropiarse de esa explosión vital a pesar de que los tiempos son sombríos, ¿no? ¿Acaso ese es un mensaje interesante que nos deja, bueno, estamos saliendo de tiempos sombríos, pandémicos, y creo que este libro es una muy buena oportunidad para mirar más allá de esa oscuridad y cantarla? ¿Por qué no? Muchas gracias. Ahora presentamos a María Belén Milla. Ella es poeta e investigadora, estudió literatura hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster por la Universidad Complutense de Madrid. En el 2018 publicó el libro de poemas Amplitud del Mito, que recibió mención honrosa en el 10º concurso Poeta Joven del Perú. Actualmente estudia el doctorado en estudios literarios en la Universidad Complutense de Madrid, donde investiga la poesía peruana escrita por mujeres. Algunos de sus poemas se encuentran en antologías, revistas y blogs. Recibamos con aplausos a María Belén. Gracias, Jessica. Hola a todas y todos. Veo caras conocidas, amigos de siempre, y es un gusto verlos, de verdad. Omar, que ha venido de España. En fin, es un gusto verlos a todos y estar aquí presentando estos dos libros de dos amigos que en realidad me han acompañado, ¿no?, en este camino de la poesía. Úrsula, de hecho, es una de las primeras amigas que hice en el círculo de la poesía. Y gracias, Úrsula, por confiar en mí, por permitirme estar el día de hoy en esta celebración. Hoy, de hecho, 10 de diciembre, se cumplen 191 años del nacimiento de Emily Dickinson. O sea, hoy es el cumpleaños de Emily Dickinson. Y cuando me dijiste justamente que, bueno, que por 1001 motivos se tuvo que pasar para el 10 de diciembre, hoy, esta mañana, me di cuenta de que había coincidido con el cumpleaños de Emily. Y bueno, dirán, ¿y por qué estoy hablando de Emily Dickinson, no? Es que ella usa un epígrafe de Emily Dickinson y creo que también se ve reflejada mucho en tu obra, Úrsula. Y bueno, yo voy a tratar de ser lo más concisa posible. Tenía que decir muchas cosas sobre tu libro, hay mucho que decir, hay muchos temas que abordar. Lo que ha hecho Alex en realidad es bastante valiente, ¿no? Porque me imagino que también, de hecho, hay muchos temas en común. Cuando ustedes lean los dos libros en conjunto se van a dar cuenta de que hay muchos temas en común, no solo por la cuestión del cuerpo, sino también por esta idea de cantar desde la oscuridad, ¿no? Y la deconstrucción del yo poético. Y en fin, hay muchos temas que creo que calzan bastante bien con lo que ha dicho Alex. Yo quería empezar leyendo un poema de Úrsula, pero creo que lo voy a hacer después, para no quitar un poco la emoción de que Úrsula recite sus propios poemas. Y he preparado un texto, sobre todo para no irme por las ramas y mantenerme un poco en el camino de lo que quiero contarles del libro de Úrsula. Y lo he titulado con un verso, ¿no?, que dice así: yo también nací de mi propia herida abierta. Imaginemos por un momento que la poesía es un cuchillo. Imaginemos rebanarnos con ella. Un corte en la carne que deja salir palabras a borbotones. La carne, que es lo más íntimo y más nuestro que tenemos. Abrimos la carne de un tajo y se cubre todo de una sustancia que sin embargo brilla. Una sustancia que del dolor brota y que sin embargo, repito, brilla. Esta es la herida de la que habla Úrsula Alvarado en Canto a la hoja que cae. En este universo habita el dolor. La forma que tiene Úrsula de conducirse en el lenguaje es la misma que utiliza para conducirse en el dolor. Hay un movimiento. Anne Carson dijo una vez que la vida sucede cuando tu pensamiento se mueve. El pensamiento es movimiento y por lo tanto la poesía también lo es. El movimiento de Canto a la hoja que cae
va siempre hacia la herida. El dolor se atraviesa, se cruza, se visita, se camina, se corre. La escritura del dolor, y esto es importante, nunca está quieta. No crean que un libro sobre la enfermedad es un libro estático. Un cuerpo herido es lo más parecido a un enjambre de abejas alborotadas. Un libro del dolor es la cosa más espasmódica e inquieta que van a encontrar. La desesperación es lo que impera, pero no una desesperación como la conocemos, desbordada, irracional, casi animal, que camina con los ojos cerrados, golpeándose con todo. La desesperación de este libro es diáfana, lúcida, como si la angustia otorgara la capacidad de observar la verdadera naturaleza del mundo. Digo naturaleza en dos sentidos: el mundo natural, por un lado, y el fenómeno, por otro. Este libro, desde el movimiento de la enfermedad, desde la escritura espasmódica del dolor, del trauma, desde la escritura de la carne herida, establece nuevos contratos y correspondencias con la realidad que nos circunda. Úrsula crea un nuevo sistema de valores, otra forma de vincularse con el mundo, y esta es la única verdad que podemos sostener acerca de la poesía, que la poesía es, ante todo, posibilidad. La poesía es promesa, la poesía puede lograr cosas. ¿Podrías decirlo de nuevo? No te oí bien. Lo repito. Qué gracioso. Los artefactos nos acompañan. Canto a la hoja que cae es un libro poliédrico de muchas caras que nos habla desde la intimidad. Un libro de una melancolía preciosa, lleno de transustanciaciones, de metamorfosis. Un libro que cuando lo abres parecen salir toda clase de seres: viento, abismos, luz, noche. Desde el primer poema, Visita médica, poema precioso, se plasma el mundo de la enfermedad. El cuerpo, a partir de su herida, reconoce su fragilidad, su condición de sujeto fragmentado, y aquí creo que vamos muy bien con lo que ha dicho Alex también. Sístoles y diástoles se atropellan sin engranarse, dice la voz poética, como si no fuera posible la coordinación, la armonía del cuerpo en su funcionamiento vital. Ha dejado de pertenecerme el corazón, dice la voz, como si el sujeto se volviera un extraño de su propia constitución. Y es aquí donde ocurre la transformación. El cuerpo muta, transfigura su materia finita, su materia dolorosa, para desembocar en una nueva criatura. Desde el primer poema se nos propone la transformación del dolor físico y espiritual en una especie de simbiosis con el mundo natural, algo que ocurre como un intercambio de la materia, algo parecido al desborde de los límites corporales y con ellos el desborde de los límites del dolor. Me desbordo en cada grieta que hace, escribe Úrsula. Una imagen preciosa que representa la posibilidad que otorga la poesía de enfrentarse a la enfermedad, al dolor, al vacío. Porque no es un libro sometido al hueco, ni a la angustia, ni al silencio. Aquí hay esperanza. Aquí se nos dice: yo también nací de mi propia herida abierta. La voz enferma se erige como un roble en la cama del hospital. Y este es el primer poema del libro, que es precioso, ¿no? Que creo que establece, ¿no?, las bases para leer el resto del libro. Hay también una delicadeza en la mirada, que no es lo mismo que debilidad o falta de ímpetu, sino todo lo contrario. Se nombra con delicadeza aquello que es atroz. Se dice con precisión suficiente aquello que sacude, que tritura, que golpea. No hay que olvidar que el lugar desde el que habla es el lugar de la urgencia, como dice en el poema Hadas del Tramadol, esta habitación que se quema.
esta urgencia, este hablar, cruzar, conducir el cuerpo enfermo, no se acaba en sí misma, sino que tiene una dirección. En el poema Elogio del hastío, el desborde y la metamorfosis del cuerpo enfermo ocurre por una razón: el encuentro con el otro con mayúscula, esa persona que sea capaz de continuar con la resistencia del yo poético, esa persistencia del cuerpo contra el deterioro, contra la enfermedad, contra la nada, aquel quien pueda seguir luchando con los huesos que me faltan. Canto a la hoja que cae es la celebración de la posibilidad de la metamorfosis, la celebración del desborde. Teje su universo ahí donde una hoja seca se detiene y, convertida en pájaro, empieza a volar. Gracias por este lenguaje de cicatrices, desprendimientos, escaras, por esta claridad al sumergirte en el dolor, querida Úrsula, por este lenguaje donde la naturaleza es cuerpo y el cuerpo naturaleza, por las veces que intentamos palpar nuestras costillas y encontramos robles, por estos poemas kintsugi, esta carpintería de oro, la resistencia que nace del cuerpo herido, justo ahí, por donde ingresa la luz. Y lo más importante, gracias por defender lo roto. Este cuerpo herido, con toda su fuerza y dimensión, presente y palpable, cierto, honesto y humano, este cuerpo como lenguaje y como evidencia, este cuerpo como cicatriz. No se trata únicamente de mostrar la herida, que bien lo entendiste. Se trata de hacerla hablar. Aquí está el cuerpo como lenguaje, listo para decir. Aquí el cuerpo afilado, listo para cortarnos a todos. Aquí la hoja que cae. Como diría Emily Dickinson, no es que el morir nos duela tanto, es el vivir lo que nos duele más. Nosotras somos los pájaros que se quedan. Quedarse, Úrsula, y escribir es un acto de valentía. Escribir y reconocerse, escribir y nombrarse. Un cuerpo 1000 veces mordido, sí, nos sirve de metáfora. Citando tus versos como un emblema, es mi cuerpo, una herida que cicatriza, una flor de carne que abre sus alas cuando anochece. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a los autores de ambos libros, que nos van a deleitar con su poesía. Úrsula Alvarado Nolecilla, licenciada en Administración de Turismo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gestora cultural, ilustradora y escritora. Obtuvo menciones honrosas en el concurso de poesía para mujeres, escritura en el 2014 y 2015 respectivamente, y ha publicado en poesía Metamorfosis Inversa por Vagón Azul Editores en el año 2015. Y Canto a la hoja que cae de este año con Hanan Jaraui Editores. En octubre del 2021 escribió el guión del video documental Una ciudad como yo, preludio de un ensayo sobre escritoras, poesía y espacio público. Desde el 2018 dirige la Asociación Cultural Poesía en la Ciudad, que establece conexiones entre la poesía y el patrimonio histórico de las ciudades. Wilber Moreno Tineo perteneció al grupo literario El Club de la Serpiente, ha publicado los libros grupales Club de la Serpiente, Muestra Poética, con Hipocampo Editores en el año 2007, La imagen de las palabras, por Gravacel en el año 2009, y Del Alpe y del Ande, Reunión Poética Bilingüe de Alemania y Perú con Pájaro de Fuego Ediciones en el año 2015. Ha publicado los poemarios Detritos con Paracaídas Editores en el año 2009, Destrucción del Tiempo, que es el poemario que nos convoca ahora, y ha sido antologado en libros de poesía Perú del siglo XXI, 60 poetas contemporáneos por la Escuela de Lima del Centro Cultural Yacana Editores en el 2007. Rito Verbal, muestra de poesía peruana del 2000 al 2010 con Elefante Editores en el año 2011 y en el Manual de Literatura Peruana a cargo de César Toro Montalvo con AFA Editores en el año 2012. En la actualidad se dedica a la docencia. Recibamos con fuertes aplausos a ambos. Buenas noches con todos los presentes.
yo he preparado un pequeño texto, no es muy extenso, es una hoja y un poquito más, sobre el origen del poemario que estoy presentando. Así que voy a leer. Buenas noches a todos los presentes, a los que están en Vallejo Librería y Café, que nos acoge, y a todos los que están en la comodidad de sus casas o en el lugar en el que se encuentren. El libro que estoy presentando, Destrucción del Tiempo, está conformado por 3 conjuntos que fueron pensados originalmente como 3 volúmenes independientes. La primera sección, Detritos, se escribió entre los años 2000-2004 y se publicó el 2009. La segunda sección, Graba sobre polvo, se escribió entre los años 2008-2009. Y la tercera sección, Devastación, se escribió entre los años 2017-2018. Las 2 últimas secciones nunca fueron publicadas como libros independientes, aunque algunos poemas de ambas secciones aparecieron en libros grupales, revistas físicas como virtuales y en otros tipos de recopilación. El año pasado, 2020, por la irrupción de la pandemia, tenía más tiempo disponible, por eso me propuse terminar de corregir los poemas que tenía guardados en mis archivos. Y algunos de esos escritos, poco a poco, fueron transformándose en los textos que ahora integran este libro. La idea original era solo publicar el segundo volumen, Graba sobre polvo, que entonces tenía como título Poemas de odio. Pero había un problema, eran solo 10 poemas, un número de textos que consideré reducido. Para aumentar el número de páginas del proyectado libro, pensé en publicar los poemas en edición bilingüe, español-inglés o español-quechua, pero no prosperaron estas ideas. Mientras tanto, el tercer volumen, Devastación, avanzaba en su corrección. Entonces mostré los textos Graba sobre polvo y Devastación, aún en proceso, a Roy Jiménez, amigo, poeta y ex compañero del Club de la Serpiente, que está presente aquí en la parte de arriba. Surgió la idea, pero creo que fue Úrsula o Roy o yo mismo a quien se le ocurrió la idea de publicar los 3 volúmenes en uno solo. Me propuse entonces leer las 3 colecciones de tirón para darme cuenta si podían aparecer juntos y si no desentonaban demasiado. Grande fue mi sorpresa cuando me percaté que bien podían coexistir juntos, podían leerse como un poemario en 3 secciones, gracias a cierto parecido en el uso del lenguaje, en la atmósfera presente en los textos y también en el tema. El hablante de los textos en los 3 conjuntos parece que está inmerso en un viaje real o imaginario. Ahora que el libro ya está dando sus primeros pasos, no me preocupo si puede ser considerado un poemario dividido en 3 secciones o 3 volúmenes distintos bajo un mismo título. Dejo en libertad al lector, si así lo quisiera, en decidir qué le parece. Mi trabajo como autor de estos poemas termina cuando caen en poder de los lectores y ya ellos les darán su propio sentido, y si creen que merecen ser recordados, pues ya no está en mis manos. Los textos ahora deben defenderse solos. Este es el pequeño texto que preparé. A continuación vamos a leer intercalado. Como son 3 secciones, el libro, voy a leer un poema por cada sección. En la primera sección, que se llama Detritos, ¿no?, hay un poema que es un soneto. Creo que a ese poema te referías, ¿no? Se llama Artificio. Artificio. Ojo austero que reprimes diente, trepanas nervios y taladras alma.
todo abajo se destruye en calma y refluyes vigoroso, ardiente. Ojo labrado en perpetuo encierro, perforar la palabra te sucumbe, que se asuma carne y se enrumbe sobre dedos muertos en su hierro. Desnudo ojo, artificial quiero verte, recorrerme las entrañas aislado y no sucumbir al dolor o al hado. Ojo emético, deseo descreerte, omitir palabras alarcadas y ser cotidiano, feliz o nada. Muchas gracias. Bueno, es mi turno. Muchas gracias a todos por estar acá, por haberse dedicado este tiempo, por habernos regalado este tiempo para celebrar con nosotros la presentación de nuestros libros. Para nosotros ha sido bastante emocionante vivir esta experiencia juntos. Wilber había publicado ya, yo también, una plaqueta de poesía, pero no un poemario propiamente dicho, así que para mí ha sido una experiencia nueva y para ambos ha sido una experiencia también nueva presentar juntos y vivir todo esto de publicar, de repente asistir a ferias, y todo ha sido bastante emocionante, ¿no? Yo quiero agradecer a todas las personas que están detrás de este libro, a mi familia, ¿no?, que están acá presentes, a mi papá y a mi hermana en representación de toda mi familia, que desde un inicio siempre me apoyaron y me animaron con esta locura que es la poesía, ¿no? A mis editores, John Martínez y Ana Mónica, que están por ahí está Ana Mónica, que también han venido desde muy lejos para acompañarnos, que han tenido la paciencia también de ayudarnos a que los libros realmente salgan como nosotros, ¿no?, habíamos soñado. Y también quiero agradecer a mi hijo Patrick, que ha sido nuestro diseñador estrella y que ha logrado tan bonitas portadas para nosotros y que se preocupó de que reflejaran realmente nuestras respectivas personalidades. Así que es un libro para mí muy especial por todas estas razones. Y bueno, quiero agradecerles a todos porque nos acompañan esta noche, a Alex, a María Belén, a Jessica. Estoy realmente muy contenta y es muy hermoso escuchar también las lecturas que ellos han tenido de nuestros libros, ¿no? Es siempre muy emocionante. Bueno, voy a leer, antes que nos gane la noche, un poema. Voy a iniciar leyendo el poema que citó María Belén, que se llama Visita América y que es el poema que abre el libro. Tiene un epígrafe de Luis Hernández. Oh luminoso Apolo, tu hombre, tu héroe, tu Dios. Esta mañana Apolo ha llegado a prisa. Soy su visita más urgente y como obsequio recibo códigos inentendibles y arcaicos, metáforas con pésimo sentido del humor, pues no huyen los huesos ni se evapora la sangre, no se destruye un ser que permanece alerta. Como río discreto una lágrima se libera y en la desembocadura perfecta de mis orejas un supuesto sosiego encuentra. Sístoles y diástoles se atropellan sin engranarse. Ha dejado de pertenecerme el corazón. Es el monitor de signos vitales, prolongación de mi cuerpo deshecho, que bajo la sábana blanca blanquísima como lora creolina se transforma. Mi epidermis oscurece como un embrión vegetal que desordenado se multiplica y crece, invadiendo el espacio frente a mis ojos. Mis raíces se asustan, penetran el subsuelo, me desbordo en cada grieta que nace. Mis extensiones pronto toman paredes, desencajan puertas recelando quicios y goznes, explotando las ventanas. Con engañosa calma me manifiesto. Soy un gran roble aferrándose a esta cama milagrosa. Gracias. Wow. Quiero sumarme a los agradecimientos que
mencionó Úrsula. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, ¿no? A Vallejo, al lugar que nos está acogiendo el día de hoy. Quiero agradecer la presencia de Jessica, de María Belén, de Alex, de todos los que contribuyeron a que podamos presentar nuestros libros en este lugar. Voy a leer un poema de la segunda sección que se llama Graba sobre polvo. Es el poema que había leído una parte Alex. Se llama Nocturnidad. Nocturnidad. La noche estira su negrura sobre los cuerpos, sobre los muñones que levantan sus dedos acusadores. La noche olvida sus motivos, su naturaleza, su crueldad intrínseca. La noche rodea los cuerpos, los abraza para protegerlos de la luz del sol que abate con su claridad. Ella brinda su oscuridad desinteresadamente. Abajo, los mugidos de sus hijos ruegan por sus brazos, por un poco de su piel materna. Los muñones se retuercen, intentan vocalizar, intentan alzar sus ojos inexistentes, intentan sentir calor en su piel insensible. Ese rebaño hace un ruido sordo como de piedra caída dentro de un pozo profundo. La noche mira a sus hijos con piedad, con pasión, con inexpresable amor. ¿Qué puedo hacer para calmar a mis hijos? ¿Qué puedo hacer para aliviarlos? Los alaridos ahora son menos audibles, más lejanos. La noche entonces olvida sus ruegos y se concentra en su majestuosidad, en su rotunda nocturnidad y prosigue su reinado. Muchas gracias. Elogio del hastío. Tiene un epígrafe de Anne Sexton. Ángel de la esperanza y los calendarios. ¿Conoces la desesperación? Frente a mí el desayuno se derrite como el espacio del recinto que lo contiene. Los árboles me han dejado de hablar. Gasto tiempo en nimias distracciones. Me convierto en barro, en docenas de raíces que tejo y destejo. Exploro bajo la arcilla y cosecho cuarzos lilas, ópalos transparentes ante mi asombro. Como pececillo ansioso, el tiempo escapa de mis muslos, ciego, líquido y sediento. ¿Cuánto más mis vértebras sin danza y fuego? Erróneas como el miembro extirpado que palpita o las desgarradas alas de una mariposa, ante la palabra vuelo se enervan. A muchos kilómetros, una ola que muere en la orilla trae consigo la voz del mundo. Lejos de mojar mis pies en ella, ofrendo mi cuerpo a quien pueda seguir luchando con los huesos que me faltan. Muy bien, para leer nuestros últimos poemas, voy a cerrar con un texto de la última sección que se llama Devastación. El poema Agujero Infinito. Agujero infinito. Dibujo con tu mano un gran agujero en el universo. La piel recubre el cuerpo de un reptil furioso. Es el papel donde se humedecen todas las pesadillas. Todo lo palpitante se desprende hacia el centro del infinito. Ahí yace el animal que respira, echado con la panza blanda hacia las 4 direcciones artificiales. Ahí está el filo de la noche, del ruido y del dolor. El universo se contrae, se concentra en un solo punto. ¿Cuánta materia será necesaria para evitar el derrame inútil de la vida? No importa, lagartija epicúrea, sigue portando tu corazón como símbolo de lo más sagrado, aunque tus bordes, el borde del papel, el borde del universo, el borde de tu conciencia, el borde del lenguaje, solo sean un reflejo tímido, pero aún tibio, de un pasado que se disipa. Muchas gracias.
título al libro. Canto a la hoja que cae. Una recargada nube retiene la lluvia y en vaporosa distancia observa el viaje inevitable de la hoja que cae. ¿Cuánto tiempo he buscado la magia? La causalidad es un viejo niño que frente a mis ojos se descascara. Me ofrece el poder de adivinar el camino y de tener en seco el curso de mi lágrima. Un impulso primero determina el resto. Basta que el ave malinterprete la caricia del viento para condenar a su bandada al desvío. Un pequeño giro en la esquina incorrecta, una fracción de segundo, un bostezo a destiempo desincroniza el paraíso. Ya sabes, el aleteo incesante de la mariposa. Si desde ahora decido caminar de manos, caerán como manzana las llaves, se abrirán como flores las respuestas. Algún día he de ser la hoja que cae, antes seré fruto, savia, alimento, pero esta tarde soy nube y llevo cerrados los ojos porque los he tenido abiertos y no he visto nada.